Aquí estamos, Señor, una vez más, necesitados de ti, pero también apasionados por ti. Tú eres quien le da sentido a nuestra vida. Tú le das coherencia a todo lo que somos, hacemos, pensamos. Tú eres quien nos hace vivir con esperanza. Por eso es que con expectativa siempre nos sentamos a escuchar tu palabra. Porque es viva y es vida para nosotros. Ven y moldea hoy nuestro corazón, moldea nuestros pensamientos, nuestras agendas, moldéalas, Señor, según tu voluntad. Y dirígenos, que tu Espíritu hable con poder, con claridad, con contundencia, a los momentos específicos de la vida donde nos encontramos hoy. Ven y haznos conocer más a Jesús, pero también haznos, Señor, conocer también más tu plan y tu propósito en y con nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estoy súper contento con esta serie de hechos. Eso es una belleza del libro. Y vamos a continuar con un texto un poco más corto y lo dividimos así, pensando en ser en no perder como detalles, especialmente en este marco de las comunidades misionales que hemos venido trabajando, que hemos venido animándolos a participar. Pero quisiera, antes de entrar en nuestro texto, hablar un poco de cómo es que Dios está cambiando el mundo. Nosotros cuando llegamos a la fe y empezamos a estudiar las Escrituras, una de las cosas que nos damos cuenta es que con claridad el desastre que sucedió en Génesis 2 y Génesis 3, perdón, el momento en el que le dimos la espalda a Dios, Dios viene desde ahí arreglando todas las cosas, como restaurando su creación y restaurando cada realidad caída de la creación. Una y otra vez las historias del Antiguo y Nuevo Testamento nos mencionan eso. Así que sabemos por la Biblia que un macro proyecto de Dios es restaurar esta creación caída, ¿sí? Pero la pregunta con la que quiero arrancar es, ¿cómo hace Dios eso? ¿Cómo hace Dios eso? Y bueno, hasta acá nosotros creo que hemos tenido mucha claridad en que Dios quiere transformar e iniciar por nuestra propia vida. Es decir, que Él viene a nuestra vida no solamente a hacer cosas a favor nuestro, eso es una cosa secundaria, realmente lo primario es que Dios quiere transformarnos, volviéndonos a Él y dejándonos guiar por Él. Pero entonces pensando en eso, como que ¿cuál es el papel que tiene la iglesia? La iglesia como tal en este gran plan de restauración que Dios está llevando a cabo en la creación. La verdad es que la iglesia, a medida que avanzamos en los años, particularmente en este tiempo, se vuelve cada vez como menos relevante culturalmente a razón de los estragos que nosotros vemos en las iglesias y particularmente con nombre propio las iglesias cristianas. Creo que cuando nosotros vemos esas noticias que han venido de abusos de poder, de abusos sexuales, de abusos de excesos económicos, hay como un desencanto social de la iglesia. Y otra vez, tristemente, particularmente la iglesia cristiana, es la que suele salir en los titulares, tanto en las noticias como en los periódicos. Lo que ha hecho cada vez más, a medida que salen, en este año llevamos como 2 o 3 escándalos, cada vez que salen hay como una desilusión de, hombre, pues esta institución que supuestamente debería hablar de Dios y comportarse a la manera de Dios y traer la restauración de Dios, pues en últimas
miren lo que hacen. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de familiares y amigos llegan a ese punto como que, pues, no, es decir, a mí me gusta tener una relación con Dios, pero yo no creo en la iglesia, ni nadie que la represente. Eso ha venido generando una dinámica nueva en la forma en que nosotros entendemos la fe. Y es que, en particular, y haciendo eco a nuestra cultura individualista, llegamos a la idea de que necesitamos y podemos y queremos construir una relación con Dios, porque en últimas Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y nos llama hacia Él. Entonces, pues podemos pelear con la iglesia, pero necesitamos seguir construyendo una relación con Dios. Así que cada vez más se exalta o se resalta o se ve una tendencia a tener una fe individual. Es decir, yo con Dios, o mi familia con Dios. Y la iglesia realmente pasa como a un segundo, tercer o a un insignificante plano en nuestra profesión de fe. ¿Vale? La cosa, mis hermanos, es que cuando nosotros empezamos a caminar en eso, en esa práctica que, como les digo, cada vez se vuelve más común y cada vez es más cultural para nosotros, donde desestimamos el lugar de la iglesia en nuestra vida de fe, nosotros empezamos a perder algo protagónico dentro del plan de Dios. ¿Por qué la iglesia importa en ese plan de renovación y de restauración que Dios está llevando a cabo? Eso es lo que quiero que abordemos hoy, y nuestro texto nos va a guiar a entenderlo mucho mejor. Y hay una idea que de pronto es la idea que yo quisiera que te llevaras en tu corazón y en tu mente, y es que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no es solamente el ente o el grupo de personas que Dios ha llamado a proclamar y a predicar el Evangelio. Esa es una de las formas en las que Dios lleva a cabo su transformación. Pero definitivamente hoy vamos a ver que una de las formas más eficaces, propicias, necesarias, en las que Dios lleva a cabo su transformación a través de la iglesia, es cuando la iglesia no solamente proclama el mensaje, sino que la iglesia encarna el mensaje. Encarna el mensaje. Y vamos a ver algunas cosas muy particulares de cómo se va a dar. Algo como algunos autores lo han dicho, la iglesia es como el apartamento modelo de lo que el reino de los cielos está produciendo. Cuando la sociedad a nuestro alrededor ve la iglesia, en últimas ve como, ¡y qué tan bonito esto! Yo quiero eso. Así como cuando uno va a una sala de ventas en un apartamento y ve el apartamento modelo, y dice, ¡ay, tan bonito! No, pues si me lo dejan así, sí, ¿cierto? Eso es lo que la iglesia es en esta creación. Que la gente que está afuera y mira a la iglesia y la manera en que se relacionan y se conectan y sirven, todas sus dinámicas, tanto internas como externas, le da antojo de eso. Así fue que fue diseñada la iglesia y por eso es que es tan importante dentro del plan de Dios. Por eso vamos a ver nuestro texto hoy en Hechos capítulo 2 y vamos a ver una imagen de eso como materializada. Vayan conmigo por favor a Hechos 2 y vamos a leer desde el versículo 37 en adelante. Y para enmarcar a quienes de pronto no nos han seguido todavía en la serie de predicaciones que vamos en Hechos, lo que vamos a ver hoy es literalmente la respuesta de una multitud de personas que estaban en una fiesta judía en Jerusalén, la respuesta que tuvieron al mensaje del Evangelio. Es decir, cuando les explicaron eso que estábamos viendo la semana pasada, y bueno, si de pronto alguno lo tiene, me escribe y se lo mando, ese marco de lo que Dios estaba llevando a cabo en la historia. Cuando entendieron eso, ellos respondieron de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta de esta multitud. Versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto,
La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Ahí está la invitación. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta es la palabra del Señor. Mis hermanos, vamos a tratar de ver, como he mencionado nombrado esta predicación, cómo es que la fe, de alguna manera, le da forma a una ciudad, cómo es que transforma el mundo en general. Y ahí en nuestro texto, cuatro divisiones que creo que son como muy naturales y quiero que vayas conmigo y así vamos a estudiar nuestro texto del día de hoy, con estas 4 divisiones, ¿sí? Vamos a ver cómo la fe trae una invitación, cómo la fe moldea unas nuevas prácticas en nuestra vida, cómo la fe produce unos nuevos frutos y como resultado, cómo la fe produce un impacto. ¿Sí? Ahí, gracias a mi esposa por los puntos, van a ser más claros así. Una invitación, unas prácticas, unos frutos y un impacto, ¿vale? Entonces vamos a desarrollar y ver cómo es que Dios está dando forma al mundo y cómo es que la fe realmente, una fe verdadera, se articula de tal manera que trae una transformación social. En primer lugar, la fe nos trae una invitación. Si se dieron cuenta, este mensaje que escucharon del apóstol Pedro produjo en ellos literalmente como un quebrantamiento de espíritu. Ellos escucharon y sintieron que algo estaba mal. Algo en su conciencia les reprendía. Y por eso dijeron, hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso es lo que produce el evangelio cuando es predicado. Las buenas noticias de Dios y lo que Dios está haciendo es como que, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ellos preguntan eso y Pedro trae unas implicaciones muy particulares, muy puntuales. Arrepiéntanse, bautícense y recibirán la promesa del Espíritu. En últimas, lo que les está diciendo es, mis hermanos, ustedes necesitan, en primer lugar, aceptar la invitación de Dios. ¿Y cuál es la invitación de Dios? Arrepiéntete. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Y por qué se lo está diciendo? Particularmente a judíos piadosos que estaban en Jerusalén celebrando fiestas judías, fiestas religiosas. Es decir, esta gente no son personas como lejanas o separadas de Dios. Esta gente es gente que adora a Dios. Entonces, ¿por qué Pedro les dice que se arrepientan? El sermón de la semana pasada, el sermón de Pedro, nos ayudaba a entender un poco que ellos en su religiosidad se habían perdido el gran panorama de lo que Dios venía haciendo. Y particularmente les señala dos veces en el capítulo 2, que ellos crucificaron al Salvador. Es decir, Pedro les está diciendo, mis hermanos, ustedes deben arrepentirse de no entender lo que Dios estaba haciendo y obrar de una manera que no iba acorde al propósito de Dios. Arrepiéntanse. ¿Y qué implicaba ese arrepentimiento? Literalmente algunos lo mencionan como que yo voy en este camino y me doy vuelta y camino para el otro lado. Eso es arrepentimiento.
Muy diferente a un remordimiento, ¿sí? Entonces, mis hermanos, cambien su caminar. Si tú ibas por este lado, en últimas el arrepentimiento implica que tú te das cuenta que estás mal y te das la vuelta para obedecer y sujetarte a la voz de Dios. Eso es arrepentimiento. De resto es remordimiento. Pero no solamente se queda ahí, sino que les introduce algo más, que es el tema del bautismo. Y en el bautismo, ellos tenían unas prácticas en el judaísmo donde había piletas, donde se lavaban ceremonialmente antes de presentar sus ofrendas al Señor en el templo. Pero aquí Pedro está introduciendo algo que Jesús, desde Juan el Bautista, empezó, que era que había una novedad de vida, como un símbolo que especificaba que ellos se habían lavado de sus pecados y estaban comenzando una nueva vida. El bautismo, en este contexto, implicaba literalmente que ellos iban a ser unas nuevas personas. Y algo que me ayuda, espérenme que me quite el anillo, no van a pensar mal, es para no dañar la caja. Algo que a veces ha ayudado a entender, como que qué es esto del bautismo, porque se siente como un ritual, como un ritual. El bautismo es una señal, es una señal. Es una señal que tú mueres, cuando te introducen dentro del agua, mueres a tu antigua vida y a tu pecado. Y que gracias a Cristo te levantas a una nueva vida. En formas prácticas, eso es como cuando la pareja de novios llevan, no sé, llevan 7 años de noviazgo, ¿cierto? Y son súper noviecitos y toda la cosa. Y yo siempre, oye, ¿por qué no se casan? No, en estos días cuando ya tengamos, no sé, la casa o el carro, cuando arreglemos determinadas situaciones en nuestra vida. Y es como que hay un cierto temor a adquirir el compromiso. Y eso es socialmente algo que nos envuelve a nosotros, le tenemos miedo al compromiso. Por eso muchas personas caminan con Dios en arrepentimiento, se congregan, se conectan, pero no dan un paso de bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es como que, uy, no, pues que eso ya me compromete mucho. Y es que literalmente era eso, era eso. El bautismo para ellos es como la pareja que después de 7 años decide ponerse una argolla. Esto significa para todas las personas alrededor y para mí que yo entré en un pacto con alguien, con mi señor y con mi señora, ¿sí? Entré en un pacto con mi doña. Eso es el bautismo. Cuando tú das ese paso, estás dando una muestra pública de tu fe, donde dices, yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco al Señor. Y sé que muchos tienen temores al respecto, como que no, pero es que eso significa que yo no voy a volver a pecar. Y quiero hacer unas claridades aquí rápidas. El bautismo significa que tú te has arrepentido de tu vida alejada de Dios y que estás dando un paso hacia adelante creyendo que hay perdón para ti en Cristo y que por el poder del Espíritu Santo y la obra santificadora que Él lleva a nuestra vida, tú vas a perseverar en una novedad de vida. Eso no significa que tú ya tienes un superpoder para no pecar más. Eso significa que tu nueva vida la vas a vivir aferrado a Jesús. Cuando te caes, te levantas aferrado a Jesús. Cuando no puedes, te aferras a Jesús para que te dé de su gracia para que puedas perseverar. Pero en últimas es esto, es decir, no nos casamos porque sabemos que vamos a tener un matrimonio perfecto. ¿Sí? Yo trato en todos los prematrimoniales que estoy haciendo en estos días de ayudarlos a entender que eso no es. ¿Sí? Te casas en dependencia y en obediencia al Señor. Entonces, esta invitación, arrepiéntanse y comiencen una novedad de vida, viene sellada con una promesa espectacular. ¿Y van a recibir qué? Un don, una promesa del Espíritu Santo, que no solamente garantiza el perdón, sino que también los empodera para vivir la vida según Dios y empoderados para la misión de Dios. Entonces, lo primero que arranca diciendo Pedro aquí es que la verdadera fe siempre trae una invitación radical. En segundo lugar, vemos que una vez que ellos llegan y 3,000 personas se bautizan en ese día y se unen a la iglesia, hay algo
que empieza como a cambiar en ellos y por eso eh, hablamos de que la verdadera fe empieza a moldear unas prácticas o unas costumbres en la vida de aquel que empieza a seguir a Jesús. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Estas personas que eran judías de repente son añadidas a un grupo de personas que en NBI lo descifran como la iglesia. Se unen a un grupo en particular, es decir, hacen parte. Su individualismo, donde venían a adorar al Señor de una forma separada a otros, empieza a vivirse en comunidad, se unen a algo. Algo que atenta con esta idea que tenemos que solamente es vertical, no. Si tú eres un seguidor o una seguidora de Jesús, o quieres o estás explorando cómo serlo, debes entender eso, que el Señor no solamente te une a Él, sino que te une a su familia. Y esto es precioso lo que pasa aquí. Estas prácticas que Pedro nos dice, empezaban a estudiar las enseñanzas de los apóstoles, permanecían, perseveraban en ellas, perseveraban en la comunión, que literalmente el término es koinonía, como esa unidad del uno con el otro, en el partimiento del pan y en la oración. Si ustedes se dan cuenta, hay como unas prácticas nuevas al unirse a este grupo llamado, y que en Hechos se va cada vez más a definir el nombre, como la iglesia, la iglesia. ¿Y qué hacían esas prácticas? Esas prácticas modelaban y moldeaban la vida de las personas. ¿Qué era lo que pasaba? Ahí, en ese grupo, aprendían la palabra del Señor. No solos, en grupo, aprendían la palabra. Vivían la conexión con otras personas, que era vital en su fe. ¿Por qué? Porque Dios los había incluido dentro de una familia. Dios siempre habla de un pueblo, tanto desde el Génesis como hasta el Apocalipsis, habla de un pueblo suyo, es decir, que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero era muy interesante esta práctica que menciona del partimiento del pan. ¿Qué era ese tema de partir el pan? Si no era celebrar y recordar o hacer memoria de lo que Cristo había hecho. Es decir, una de las cosas que era central en la vida de la comunidad era recordar unos a otros las buenas noticias de lo que había hecho Jesús en la cruz por ellos y cómo eso les daba ánimo y modelaba su vida. Eso era lo que recordaban cada vez que partían el pan. Recordaban a Cristo, a Cristo. Y por último, perseveraban en la oración. Y aquí hay como unas implicaciones para nosotros muy importantes, porque cuando pensamos en la iglesia, a veces las invitaciones que se dan y los programas que se dan son como programas que los sentimos como eso, como una oferta de algo, cuando literalmente la iglesia sí genera como nuevas prácticas o nuevas costumbres en nuestra vida, que dentro de nuestra agenda cotidiana es normal sentarme con otros a estudiar la palabra. Es normal que en nuestros diálogos en la casa, cuando nos reunimos, Cristo sea algo protagónico dentro de nuestros diálogos. Que cuando nosotros nos reunimos, en últimas, participamos y vivimos una vida de oración. Y las oraciones en el libro de Hechos, mis hermanos, quiero hacer un énfasis en eso porque creo que cuando hablamos mucho de oración en la iglesia, hablamos mucho de pedirle cosas a Dios. ¿Cierto? Como que está pasando algo malo, entonces pidámosle algo a Dios. Pidámosle protección a Dios, pidámosle bendición a Dios, cuidado a Dios. Pero van a darse cuenta a medida que avancemos en Hechos, que era lo que le daba forma a las oraciones de estos hermanos. Y era: Señor, úsanos, haznos valientes, danos arrojo, haz cosas milagrosas y sobrenaturales para que la gente pueda conocerte a ti. En última, las oraciones estaban muy enfocadas a que otros pudieran venir a disfrutar de Jesús. No eran para mí, no, Señor, dame un mejor trabajo, o dame, Señor, una mejor salud. No, eran oraciones de arrojo hacia el reino, ¿no? De ahí la importancia de estas nuevas prácticas o estas nuevas costumbres que le empezaban a dar forma a nuestra fe. Si tú, como yo, nos desconectamos de la iglesia, estas prácticas no van a modelarnos y moldearnos. Es en la vida de comunidad
en donde tú vas a ser moldeado a la imagen de Jesús y vas a ser capacitado para el ministerio que Dios quiere usarte en tu vida. Por eso es vital la vida de comunidad. Pero bueno, la fe hace una invitación, la fe produce y moldea unas nuevas prácticas, pero ¿esto qué hace? ¿Qué produce? Y aquí vamos a ver cómo la fe produce unos nuevos frutos en la vida de estos hermanos que se empezaron a reunir. Y si ustedes ven, nos dice en el versículo 43 al 46, que hay cosas sobrenaturales que vienen a través de los apóstoles, que hay un temor reverente en todos estos creyentes hacia Dios, pero que eso empieza a producir algo, como un fruto. Y miren la lista que nos da Pedro del versículo 43 hacia abajo. Estaban juntos y tenían todo en común. Vendían y compartían según la necesidad de cada uno, sus posesiones o sus propiedades. Unánimes en el templo adoraban a Dios y partían el pan en los hogares. Y cuarto, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiero que mires con detenimiento qué es lo que empezó a producir el arrepentimiento y el empezar a vivir la vida juntos en comunidad. Esta verdadera fe, lo que el Evangelio trajo a sus vidas fue, uno, una comprensión profunda de que habían sido incluidos dentro de una familia. Estaban juntos y tenían todo en común. Es decir, la vida cotidiana la compartían. Y no solamente la vida cotidiana, sino que sus cosas eran como comunes. Ve, vos necesitas esa carreta, ¿no? Llévate la carreta, tranquilo. Es que no, necesito llevar el caballo. No, llévate el caballo tranquilo. Como que todo era de todo el mundo. Eso implica que de alguna manera ellos estaban juntos, estaban conectados. Y por eso es que algunos autores han hablado mucho de la importancia de que la iglesia local viva cerca. Porque ¿cómo vamos a compartir nuestra vida y nuestras cosas si vivimos en extremos de la ciudad? Es muy difícil. Nuestra iglesia se convertirá solamente en algo dominical. Pero la manera en que uno podría encarnar esto es cuando tú, junto con tus hermanos, vives o cerca de tu comunidad o perteneces a una comunidad misional local, en donde estás vinculado, en donde puedes literalmente vivir ese tipo de servicio mutuo para que todos tengan todo en común. Lo otro que nos dice es mucho más extremo. Es que vendían sus posesiones y sus propiedades y las compartían según la necesidad de cada uno. Esto es lo que ha dado pie en algunas ocasiones a soportar desde la Biblia un modelo comunista. ¿O no? Este es el modelo de Jesús. Todos vendan todo, ¿sí? Y traigan lo que aquí lo repartimos. Y quiero hacer dos menciones de esto. Una es pedir perdón públicamente. Porque mis hermanos, basado en estas prácticas, se han cometido muchos abusos de la iglesia cristiana en nuestra ciudad y en nuestro país. Yo mismo he tenido hermanos que han llegado a nuestra comunidad quebrados porque un pastor les dijo que vendieran su empresa y su casa y se quedaron sin nada. Así que yo quiero, tanto a ustedes como a quienes escuchan esta predicación, pedirles perdón, porque eso no es el modelo bíblico. Es vergonzoso cuando pastores, apóstoles, profetas y arcángeles que se llaman por ahí viven una vida de lujo, de excesos, a costas de la iglesia. Eso es vergonzoso para nosotros. Es vergonzoso para el evangelio. Y quiero pedirles perdón si de pronto ustedes o quienes nos ven se han frustrado y desilusionado de la iglesia
por ese mal testimonio que muchos que dicen ser representantes de Cristo no muestran la vida de Cristo. Pero lo segundo que quería decir frente a esto es, ¿cómo se entiende realmente un texto como este? Y ahí es donde les decía, les mencionaba al principio de la serie, de lo descriptivo y lo prescriptivo de nuestro texto. Aquí nos está diciendo lo que conocer a Jesús empezó a producir en esta gente. Empezó a producir un deseo de preocuparse más por las personas que por las cosas. Preocuparse más por la necesidad del hermano que su propia necesidad. Pareciera que la verdadera fe atenta contra esa cultura individualista nuestra, que trabajamos para nuestro propio beneficio, buscamos nuestra propia seguridad, tratamos de satisfacer nuestros propios deseos. Y pareciera que ellos entendieron algo que literalmente chocó contra eso. Para que cogieran las cosas que tanto sudor les había tomado poder ganar y producir y venderlas, porque había hermanos que tenían necesidad. Ahora, ¿cómo entendemos esto en nuestra práctica para el día de hoy? Creo que es entendible que eso es una cosa sobrenatural que Dios produjo en Hechos y que lo vamos a ver más adelante y vamos a ahondar un poco más en el capítulo 4 en 2 semanas. Pero quiero dar como una directriz al respecto de cómo es que se vive esto, porque lo que nos está mostrando aquí es que lo que ellos entendieron de Jesús produjo un arrojo hacia la generosidad. Empezaron a entender, como decía Pablo, mira, el que robe, no robe más, sino que trabaje para que pueda proveer para las necesidades de otros. Es decir, de entrada entendían que el seguidor de Jesús es una persona que deja de centrarse en sí misma, en sus proyectos, en sus afanes, en sus deseos, y de alguna manera amplía el espectro. No es que dejes de pensar en tu vida, sino que amplías el espectro para empezar a ver más allá de ti mismo y ver las necesidades de otros. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Pablo en la primera carta de los Corintios? Nos enseña en esta situación compleja que se estaba viviendo en Jerusalén, que había mucha necesidad y él está levantando una colecta, que dice, mira, la idea no es que se empobrezcan, sino que es que el que no tenga, no le falte, y el que tenga, no le sobre. Es decir, el modelo que Jesús está trayendo aquí no es un modelo comunista, que todos tenemos que tener lo mismo, sino que es un modelo en el que cada persona, en últimas, no tiene necesidad. No es que todos tengan que tener el mismo apartamento, o el mismo carro, o las mismas posibilidades de estudios universitarios, no, pero que los hermanos tengan lo que necesitan. De eso se trata. Y por eso estos hermanos vieron que pareciera que la diferencia era mucha, que era prudente vender sus cosas para poder ayudar a algunos hermanos que estaban en necesidad. Ahora, ese estilo de vida no solamente se daba en un tema de que yo doy, entonces daban y daban, sino que, si ustedes se dan cuenta, es según la necesidad. ¿Y uno cómo se da cuenta de la necesidad de las personas? ¿Uno cómo puede darse cuenta de la necesidad de las personas? Porque compartes con ellas, porque las conoces. Lo visitaste y ese día que fuiste a la casa te diste cuenta que cuando abrió la nevera, esa nevera estaba como una fuente, agua y luz, no había nada. O te percataste en medio de un diálogo que se enfermó y que necesita a alguien que vaya a servirle. Y por tus diálogos constantes te diste cuenta que perdió el trabajo. Es decir, se daban cuenta de la necesidad no porque había un cartel de necesitados, sino porque vivían juntos y compartían todo. Vivían la cotidianidad de la vida. Y entonces, de acuerdo a eso, de alguna manera se movilizaban, no solamente a adorar al Señor, partir el pan, sino que en las casas vivían como la cotidianidad de la vida alrededor de la comida, que algunos me están poniendo quejas de las comunidades misionales. Es bíblico, ¿cierto? Ahora, si vemos en resumen el fruto de la verdadera fe,
vemos una iglesia que no veía la iglesia como un programa o como un evento, sino que mi iglesia, mi vida de comunidad, era mi vida. Eso era mi vida. No es un programa al que yo asisto o una cosa que me toca hacer porque al pastor se le ocurrió otra reunión. Era mi vida. Es decir, era muy natural que tuviera gente en mi casa, mis hermanos en mi casa. Por eso los conocía y por eso podía servirles. Y podía, no, ven y llévate este mercadito. Por eso es que podía ayudarles, porque estaban conmigo. No era algo que a lo que yo venía y después me iba. Es decir, aquí hoy nadie, bueno, o unos pocos, van a saber qué está pasando en la vida del otro. Pero las comunidades misionales sí sabemos qué está pasando. Por eso te animo a que te vincules a una de esas. Ahora, esta forma de vivir tan particular, como que ponía la sociedad de cabeza, es decir, aquí ya no estaban sirviéndose a sí mismos, sino que estaban pensando en servir a los demás, y este tema de Jesús les generó algo que, hombre, se enloquecieron, cómo es que están vendiendo sus cosas para ayudar a otros. Eso produjo algo, y aquí está el último punto de nuestra predicación, es que la verdadera fe sí genera un impacto en la ciudad. Y dice ese versículo 47, que en medio de esa vida en comunidad que ellos tenían, disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ese apartamento modelo, esa forma de concebir la iglesia como una familia, donde yo estoy al tanto de lo que le está pasando a mi hermano y a mi hermana, y hago lo que puedo, y hacemos vacas, hacemos rifas, juegos, espectáculos, lo que sea, para poder ayudarle. Esa vida tan despojada de uno mismo y tan enfocada en el otro. A la gente alrededor le decía, ¿esto qué es? Es decir, ¿esto qué es? Y empezaban a decir, ¿viste? Esos cristianos como son de bonitos, ¿cierto? Y como se ayudan y ve que el uno le prestó la carreta al otro y el otro se le llevó la burra y le llevó el mercadito aquí. Es decir, tan bonito eso. Parece que el pueblo, la ciudad, que veía la iglesia locativamente clara, ¿viste? Tan bonito esta gente. En la manera en que se aman, en la manera en que sirven, como dice Juan en su evangelio, en la manera en que ustedes se amen, van a mostrar que son mis discípulos. ¿Qué es lo que produjo eso? Que la ciudad se diera cuenta que había otra manera de vivir. Otra manera de vivir. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque nosotros creemos muchas veces que la transformación social o la transformación de una ciudad sucede cuando ponemos a alguien cristiano arriba. Es decir, pongamos un presidente cristiano, o al menos pongamos un alcalde cristiano, y créanme que la historia nos ha mostrado los estragos y nos ha mostrado que ese no es el modelo particularmente. Amén. Si el Señor pone un alcalde que sea temeroso de Dios o un presidente que sea temeroso de Dios. Amén por eso. Pero no es la forma en que Dios está transformando el mundo. La forma en que Dios está transformando el mundo es principalmente, y no hay plan B, principalmente a través del ministerio de la iglesia. ¿Cómo se genera un balance de clase? ¿Cómo se pueden desarrollos de proyectos, cierto? ¿Cómo se puede pensar en dar oportunidades? No es justamente desde aquí. No es justamente desde el pueblo de Dios pensando internamente cómo lo hace y cómo sirve al otro. Y me encanta alguien que se me acercó en estos días y me dijo, pastor, tengo un proyecto y quiero hacerlo, quiero hacer algo para, creo que se llama co-founding, para ayudar a los hermanos que están en necesidad. ¡Qué belleza! Es decir, es que esto es lo que deberíamos hacer. Todo el tiempo pensamos cómo transformamos desde aquí. ¿Por qué? Porque este apartamento modelo, esta familia preciosa, que Dios llama iglesia, es como lo que atrae
atrae al mundo. Y a pesar de que nos dice que el Señor añadía al grupo, miren que Lucas lo pone exactamente después, como si fuera una consecuencia de la manera diferencial en que los cristianos estaban viviendo su fe con otros, en comunidad. Eso es hermoso y yo quiero de eso. Yo quiero eso. Es decir, es tan lindo cuando como se sientan ustedes de bonito a leer la palabra. Usted me invita a eso. Sí, tan bonito ustedes como se acompañan y oran unos por otros. Qué bonito que supe que alguien te trajo mercado y que alguien te está transportando, que alguien te está sirviendo. Oye, ¿qué es eso? Eso es la iglesia. Eso es lo que Dios produce. Eso es lo que Dios produce. Quiero hacer dos aplicaciones, mis hermanos, antes de orar. Empezamos hablando del marco grande de la historia, de lo que Dios viene haciendo y cómo Dios está transformando el mundo y cómo Dios puede transformar una ciudad. Por eso puse esta predicación como cómo la verdadera fe transforma la ciudad, como si la afecta y le da forma. Mis hermanos, todo eso es posible en el libro de Hechos y esto es como una bisagra histórica, porque eso fue lo que Dios diseñó a Israel para hacer. Ustedes leen el Antiguo Testamento y todas las leyes del Deuteronomio se van a dar cuenta que el propósito era ese, que en la manera en que ellos vivían, otros pueblos dijeron, ¿oíste qué es eso? ¿Qué es eso? Y pudieran conocer a Dios. Y ellos cogieron las bendiciones y se las guardaron para ellos mismos. Y en vez de adorar al Señor, adoraron a otros dioses y el plan se tiró. Pero en este momento de la historia, gracias a la obra de Jesús, que construyó un puente para nosotros, acercarnos a Él, tener perdón, pero también tener el regalo, como inicia esta implicación de Pedro, del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros ahora como iglesia podemos cambiar y evidentemente el Evangelio empieza a producir cosas diferentes en nosotros cuando lo entendemos. Por eso yo quisiera hacer como unas implicaciones y un llamado en esto. Primero el llamado. Mi hermano y mi hermana, y tú que has estado escuchando estas series y has estado siguiéndonos, yo quiero que entiendas algo muy importante. Cuando nosotros tomamos la decisión de separarnos de la iglesia, de la familia de Dios, dos grandes pérdidas se sufren. La primera es para ti. Si tú continúas viviendo tu vida y tu fe de una manera vertical, sin ninguna implicación horizontal, es fácil que te quedes ciego, es fácil que malinterpretes cosas, es fácil que te enfríes en la fe y te apartes del Señor, que seas engañado por el pecado, como dice Hebreos 3. Si tú no estás conectado a una iglesia local, conectado, no que ves las predicaciones, conectado en una comunidad que te conoce y en la cual tú conoces a otros, tú vas a vivir una anorexia en tu fe. Y en últimas, la tendencia natural es que vas a morir. Esa fe se va a apagar. Por eso la primera invitación es conéctate con tu iglesia. La iglesia no es un programa. La iglesia es llamada a ser nuestra vida misma. Pero la segunda gran pérdida, mis hermanos, es que cuando varios de nosotros nos dejamos moldear por el individualismo de nuestra época y nos separamos de la iglesia, nuestra ciudad va a carecer de la principal herramienta de Dios para la transformación que Medellín necesita vivir. Si nosotros consideramos la iglesia siempre como un programa
vamos a perder el impacto en la forma en que Dios la diseñó para funcionar. El apartamento modelo que se tiene que mostrar no es de una persona, es de un grupo de personas. Por eso quisiera ser muy enfático en la importancia que te conectes a una comunidad misional. Ese lugar va a ser el lugar no solamente donde vas a crecer, sino que queremos que cada comunidad se convierta cada vez más en una familia que refleje estos frutos del Evangelio, estos frutos de la buena noticia de Jesús para el mundo, y que de una manera otros puedan ver y puedan desear esa vida que produce Jesús. Así que, mis hermanos, yo quisiera de manera particular invitarnos juntos a disfrutar, porque esto no es una tarea, es un regalo de Dios. La iglesia, tu iglesia, esta comunidad es un regalo de Dios para ti. Y sé que muchos sufren con la idea de, "Oh, pastor, es que yo tengo muchas cosas que hacer, estoy estudiando, tengo programas, tengo trabajo, tengo hijos, ¿cómo me voy a vincular?" Y yo quisiera animarte, porque me he estado como autoanimando a mí mismo en arrepentimiento. Yo creo que uno de los principales problemas nuestros, mío en particular, es que la iglesia se nos convirtió en un programa, ¿cierto? Como en algo que hacemos, ¿cierto? Como algo en lo que nos vinculamos y nos toca hacer. Pero quiero que oremos para que el Señor cada vez más nos ayude a entender que esto no es una cosa que sale de nuestra agenda. Esta es la forma en que Dios nos incrustó a su familia. Y en la medida que nosotros podamos amar y apreciar cada vez más ese tiempo que aunque me toca desplazarme y no me puedo ver la novela, es un regalo de Dios para ti, pero es un regalo de Dios para la ciudad. Y quiero animarte, si tú has estado atemorizado por este tema del COVID, por favor, ora al Señor. Y puede que tú no recibas 10, 20 personas en tu casa, pero trata de vivir la vida de comunidad. Y quiero una implicación puntual para ti hoy. Yo quisiera que para nosotros se volviera una práctica, arrancando desde hoy, que por ejemplo cada domingo tú salieras con un hermano o un grupo de hermanos a almorzar. Aquí reciben invitaciones. ¿Con quién puedes salir a almorzar hoy? Porque sabes que esos son los pequeños pasos que empiezan a derribar nuestro individualismo. Créanme que para mí el domingo también es delicioso llegar a la casa y tirarse uno en la cama o hacer cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el trabajo, ¿cierto? Pero he notado que muchas veces esos son como parte de las manifestaciones de nuestro individualismo. Y formas prácticas y sencillas en las que tú puedes empezar a dar pasos de eso, aparte de la comunidad misional, es invitar a alguien a almorzar hoy. Invítalo a tu casa. O invítalo a hacer deporte entre semana. Vive tu comunidad. Algunos están tomando decisiones de dónde vivir. Trata de vivir cerca a donde haya un grupo de tus hermanos que puedan vivir juntos y que puedan alcanzar a la comunidad alrededor. ¿Sí? ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Y le pedimos al Señor, que en últimas fue el que generó esto, que genere eso en nosotros hoy. Cierra tus ojos, por favor, y quiero que pienses ahí en silencio antes de que oremos juntos. Piensa en esto, Dios ha diseñado la iglesia como el principal agente de transformación social. Gracias a lo que Jesús ha hecho, Él lo ha hecho posible. Y te está invitando a ti a unirte, no solamente a Él,
sino a su familia. Y quiero que le pidas en este momento al Señor, ¿cómo te está invitando a conectarte hoy? ¿Cómo puedes empezar a vivir la comunidad? ¿Qué pasos específicos podrías dar que van en contra de tus deseos, en contra de tu comodidad, en contra de tu individualismo, para empezar a dar pasos hacia una familia de la fe? Dile al Señor que te muestre. Hemos visto muchos ejemplos. El tema de empezar a ser parte de una comunidad. Algunos tienen dones y capacidades que el Señor les ha dado sobrenaturales para ayudar a otros. Quizás algunos de nosotros nos hemos dado cuenta de hermanos en necesidad y el Señor nos está invitando no tanto a seguir orando como a seguir dando y siendo generosos. Quizás tú te has estado percatando de personas que están muy solas y todavía piensas que eso es un programa que la iglesia tiene que hacer. ¿Tú te diste cuenta? El Señor te lo mostró a ti. Tú también tienes el Espíritu. Tú puedes amarlos. Puedes invitarlos a casa o puedes visitarlos, como muchos lo hacen. Algunos, al pensar en la vida de comunidad, quizás el Señor nos está invitando a pensar de manera más plural que individual. Hemos pensado mucho en el proyecto y las cosas que queremos y para dónde vamos. Y el Señor está empezando a incomodar a algunos. Oye, ¿sabes que yo te he dado esos dones no solamente para ti? Yo quiero que los uses para ayudar a otros, para bendecir a otros. No solamente en formas de dar cosas, sino también en brindar acompañamiento, en dar conocimiento, en poner tus dones sociales para conectarlos con otros. Y me encantan estos proyectos que me han venido presentando. Y oramos que se materialicen cada vez en nuestra comunidad. Pero de una manera especial, Señor, nosotros entregamos todas estas implicaciones, pero te pedimos alineados con la forma de orar de la primera iglesia en Hechos, que tú, Señor, generes en nuestro corazón esta nueva forma de vivir. Perdónanos si hemos estado viviendo de una manera egoísta, desinteresada, desconectada a lo que es tu gran plan, tu iglesia. Y ayúdanos y enséñanos a dar pasos de fe. Algunos son pasos de compromiso, de dar definitivamente ese paso hacia el bautismo. Pero a otros es el paso de vincularse a la familia y pertenecer a ella. Pero te rogamos todo esto no porque para hacer algo como muy bonito, sino particularmente, Señor, porque esta iglesia, el Redil de Belén, también hace parte de lo que tú has soñado para este gran barrio y esta gran ciudad que necesita tanto de tu transformación.
pedimos que nosotros empecemos a hacer evidencia de eso. Y no solo podamos servirnos, sino que aún sea tanta nuestra generosidad y tanto nuestro pensamiento hacia el otro, hacia el débil, hacia el necesitado, que de aquí salgan muchos más proyectos. Y la gente, como pasó en estos 4 años en Aviva, sienta que esta iglesia está como el cuerpo de Cristo para servir, para amar, para acompañar, para traer esperanza, para traer restauración. Haz que nosotros, Señor, que nuestra vida comunitaria cuente para tu gloria, Señor. Y que en últimas, en tu gracia, tú añadas y añadas y añadas a este pequeño grupo quienes van siendo salvos, y que de esta comunidad veamos más iglesias salir, más iglesias con este mismo enfoque de no solamente predicar el evangelio, sino encarnar las buenas noticias de que hay salvación, esperanza y transformación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.